Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad social, que es una entidad crónica, común y debilitante que con frecuencia conduce hacia el alcoholismo y hacia la drogadicción. A menudo este cuadro clínico no es reconocido por el médico, por lo que el paciente no recibe un adecuado tratamiento. Además, a este último se le dificulta diferenciar entre ser tímido y ese trastorno. Además de que el paciente intenta acostumbrarse a esa forma de ser. Hablando un poco de la epidemiología, encontramos que el estudio ECA demostró que la frecuencia es mayor en las mujeres, siendo de 1.5 a 2.6 y en hombres de 0.9 a 1.7. Además demostró que el riesgo de sufrir la enfermedad es de 3 a un 13%. La encuesta nacional de comorbilidad demostró que el 19% de las personas que participaron tenían temor a hablar en público. En Colombia la prevalencia de la enfermedad es de 5.1% en ambos sexos y la mediana de inicio de la enfermedad es de 14 años. Tenemos que ese es el trastorno ansioso de aparición más precoz. Los síntomas aparecen en la pubertad y es muy raro que aparezcan después de los 25 años. La OMS dice que aparece en la adolescencia, que entra en controversia con autores que dicen que aparece en la niñez y se exacerba en la adolescencia. Estudios epidemiológicos también hablan que hay una mayor frecuencia en mujeres, en personas solteras, de bajos recursos y con un nivel educativo inferior. Y las investigaciones clínicas dicen que la evidencia mayor es que se encuentra una mayor incidencia en los varones por ser sometidos más temprano a presiones sociales y laborales. Bueno, ahora vamos a hablar de la presentación clínica, específicamente de los síntomas. El trastorno de ansiedad social se caracteriza por un miedo persistente y severo en una o más situaciones en las que el paciente se siente expuesto al escrutinio por parte de otras personas y teme hacer el ridículo o actuar en una forma que pueda resultar humillante o embarazosa. Además, la exposición a una situación social le produce una ansiedad intensa e inmediata. Entonces, cuando el paciente se encuentra frente a una situación fóbica, se desencadena una ansiedad que se acompaña de una serie de síntomas que podemos categorizar de la siguiente manera. Lo primero son las respuestas fisiológicas, que se deben a una descarga autonómica intensa y van a llevar al paciente a presentar palpitaciones, taquicardia, dificultad para respirar, temblor en manos y piernas, sudoración en cara, axilas y manos y rubor en cara y cuello. Este último síntoma es uno de los más frecuentes y típicos de este trastorno. La segunda categoría son los temores. Entonces el paciente puede experimentar temor a hablar en público frente a otras personas, a dirigirse a personas de autoridad, a hablar con extraños, ser avergonzado o humillado, ser criticado, participar en reuniones sociales e incluso a comer o escribir mientras es observado. Con excepción de los niños, el paciente reconoce que su miedo es excesivo e irracional. Sin embargo, este trastorno se caracteriza por unas conductas evitativas muy marcadas y cuando el paciente se ve enfrentado a situaciones que son imposibles de evitar, las desarrolla con un gran terror. Bueno, generalmente se han descrito dos formas clínicas de este trastorno. La primera es el trastorno de ansiedad social circunscrito, que se desencadena por un solo estímulo fóbico, como por ejemplo el temor a perder la voz al hablar en público, a atorarse al comer en frente de otras personas, a orinar en baños públicos o a experimentar temblor y sudoración incontrolables en las manos al saludar o al firmar un cheque frente a otras personas. Estos pacientes presentan una mayor reactividad cardíaca y se ha encontrado que sus síntomas pueden tener relación con experiencias traumáticas, condicionantes de la infancia, tales como el maltrato físico o psicológico por parte de sus padres o cuidadores. Debido a esto, se ha encontrado que los pacientes con este trastorno presentan una mejor respuesta a la terapia de tipo cognoscitivo. La segunda forma clínica es el trastorno de ansiedad social generalizado, en el que los pacientes experimentan los síntomas en todas las actividades de tipo social, como por ejemplo conversar con otras personas, participar en grupos pequeños o numerosos, hablar con personas de autoridad, participar en fiestas e incluso decir su nombre en público. Este subtipo es mucho más severo y causa una mayor limitación, además de que se asocia a unos mayores niveles de ansiedad, mayor tendencia a la depresión, mayor comorbilidad y una mayor disminución de la autoestima. Además, los pacientes pueden presentar ansiedad anticipatoria, es decir, que el paciente experimenta los síntomas cuando se está preparando para enfrentarse al estímulo fóbico.
Y por último, la gravedad. Entonces, el trastorno de ansiedad social se caracteriza por una gravedad muy variable. Algunos pacientes aprenden a enfrentar las situaciones fóbicas, mientras que otros sufren un verdadero menoscabo de las oportunidades laborales o académicas. E incluso experimentan una autoevaluación negativa. Entonces, los pacientes comienzan a subestimar sus capacidades y sus destrezas sociales y a sobrevalorar la capacidad de las demás personas para percibir sus limitaciones y sus síntomas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos según el DSM-5 para el trastorno de ansiedad social. El primer criterio es que la persona experimenta miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que se ve expuesto al posible examen por las demás personas. El siguiente es que la persona tiene miedo de actuar de cierta manera o demostrar los síntomas de ansiedad y que estos se valoren de forma negativa, es decir, la persona se puede sentir humillada, avergonzada o rechazada. El siguiente criterio es que las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Otro criterio es que las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa, y esas son desproporcionadas a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. Otro criterio es que el miedo a la ansiedad o la evitación es persistente y dura mínimo 6 meses. Además, esto puede causar malestar clínicamente significativo, afectando el funcionamiento de las personas, ya sea en lo laboral, en lo social o en otras áreas. El siguiente criterio dice que el miedo a la ansiedad o la evitación no se atribuye a posibles efectos fisiológicos de una sustancia y a ninguna otra afección médica. Además, tampoco puede ser explicado mejor por otros síntomas de trastornos mentales, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal o el trastorno del espectro autista. El último criterio dice que si existe otra afección médica, como el Parkinson, la obesidad o la desfiguración, el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Además, se debe especificar si es solo de actuación, es decir, si el miedo se limita solo a hablar o a actuar en público. Por último, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. El primero es el trastorno de pánico. El trastorno de ansiedad social no se desencadena por crisis de angustias, mientras que el trastorno de pánico sí. En algunas ocasiones es difícil realizar el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el trastorno de pánico se presenta en situaciones sociales. Sin embargo, tener en cuenta que el trastorno de ansiedad social se presenta en múltiples situaciones y que el trastorno de pánico en situaciones determinadas y circunscritas nos puede ayudar a diferenciarlos. Los pacientes con ansiedad social tienen una mayor sensibilidad interpersonal y menor grado de extroversión, mientras que los pacientes con trastorno de pánico tienen una mayor somatización y mejores relaciones interpersonales. Cuando definitivamente es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, tener en cuenta estos 4 factores nos puede ayudar. El primero es la edad de aparición, que en la ansiedad social es en la niñez y en la adolescencia, y en el trastorno de pánico después de los 25 años. La distribución por sexos es mayor en mujeres en la ansiedad social y casi igual en ambos sexos en el trastorno de pánico. Por lo general, los pacientes con ansiedad social no buscan ayuda debido a que consideran esto parte de su personalidad, mientras que los pacientes de trastorno de pánico, al tener tanta somatización, buscan ayuda. En ambos trastornos pueden desarrollarse conductas evitativas. En la ansiedad social se relacionan con situaciones sociales y en el trastorno de pánico con situaciones que los pacientes relacionan con sus crisis. El segundo diagnóstico diferencial es el trastorno depresivo. Aunque la ansiedad social hace comorbilidad con la distimia y el trastorno depresivo en 1/3 de los casos, hay que tener en cuenta que eso es un trastorno crónico que no se presenta solamente en los episodios depresivos. Eso nos permite diferenciarlo de un trastorno depresivo ansioso. El trastorno depresivo hace una menor comorbilidad con el trastorno de ansiedad social comparado con el trastorno de pánico, debido a que al tener tantos síntomas neuroendocrinos y sentimientos de desesperanza y catástrofe, tienen una mayor predisposición a desarrollar depresión. Por último, el trastorno de personalidad por evitación, que por lo general se confunden estos dos, ya que tienen un inicio precoz y los criterios diagnósticos del trastorno de personalidad por evitación son en situaciones sociales. Sin embargo, este se caracteriza por una inhibición referida a todo tipo de contacto social y los pacientes se muestran extremadamente ofendidos si alguien se muestra crítico con ellos, mientras que el trastorno de ansiedad social tiene una prevención y el paciente lucha por superar su temor y poder participar en las actividades. Bueno, esto fue todo. Esta es la bibliografía recomendada por si alguien quiere profundizar en el tema. Muchas gracias y hasta luego.